Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar este hermoso mandala, flor. Podemos usarlo de posaplato, eh, posafuente, plato de sitio. Podemos usarlo como una decoración. Miren qué bonito que es. Está hecho con círculos, se los muestro por atrás. Está hecho con círculos. Consta de 7 círculos. Vamos a estar utilizando los puntos, varetas y puntos bajos. Y este está realizado con un hilado de algodón de grosor medio. Aquí en mi país su denominación es 8/6. Podemos utilizar estos ganchitos si tienen ganas. Y voy a estar usando esta gama de colores. Se necesitan 2 colores. Uno más oscuro para el centro, si es que quieren hacer un motivo parecido a este, y uno más claro para la parte de afuera. Estuve utilizando un ganchillo de 3.5 milímetros, tijeras y también aguja lanera. Pueden utilizar el hilado que ustedes quieran, siempre recuerden que tienen que adaptar el ganchillo al grosor del hilado que estén utilizando. Este es un buen ejemplo para poder utilizar esos ovillos pequeños que tenemos en casa, seguramente todas las personas que tejemos. ¿Qué les parece si comenzamos a realizarlo? Vamos a comenzar realizando 4 cadenas para que formen un arito. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Con estas 4 cadenas vamos a realizar un arito. Pueden realizar, si ustedes quieren, un anillo mágico. Vamos a unir la primera cadena con la última con un punto deslizado o punto raso y vamos a formar el arito donde vamos a tejer los puntos. Vamos a tomar vamos a hacer 2 cadenas y ahora sí nos vamos a introducir dentro del anillo y del arito. ¿Se me enganchan los hilos hoy? Muy bien, ahí estamos. Y vamos a realizar 12 puntos altos dentro de este arito. Contando las 2 cadenas, serían que tenemos que hacer 11. Las 2 cadenas serían nuestra primer vareta, ¿sí? Y así, dentro de este anillo, vamos a hacer 12 varetas. Como les conté anteriormente, vamos a necesitar realizar de esta forma 7, ¿sí? Entonces, vamos a estar haciendo 7 de este mismo 4 cadenas y 12 varetas, ¿sí? Vamos a realizar 7. Si quieren ya lo van haciendo todo junto para que no tengan que empezar una pieza de nuevo. Entonces hacen todas las piezas centrales y luego hacen todas las piezas de atrás. Yo ya aquí tengo ya tejidas todas las piezas, ¿sí? Así que las voy a poner por aquí para que ustedes vean cómo va quedando. Bien, voy a seguir tejiendo y les muestro. Una vez que hemos realizado las 12 varetas, vamos a cortar el hilo y vamos a tomar la aguja lanera y vamos a cerrar. Aquí están las 2 cadenas o las 3 cadenas de altura que ustedes quieren levantar, ¿sí? Siempre siéntanse libres de levantar las cadenas. Si ustedes se sienten incómodos levantando 2 cadenas de altura, bueno, levantan 3 cadenas de altura para hacer su primer vareta. Bueno, pasamos esas cadenas y vamos a ir al punto siguiente, lo vamos a pasar por completo. Vamos a pasar esto y vamos a hacer, en el último punto pasamos por el medio. Y aquí tenemos 12 puntos, ¿sí? No estamos agregando ningún punto, sino que estamos haciendo el puntito que nos falta de las 2 cadenas de altura que hemos levantado, de nuestra primer vareta. Hacemos un nudito y de esta pieza vamos a hacer 7 más. Yo les dije que teníamos que hacer 7 más. En realidad tenemos que hacer en total 7. Y hay que hacer otra, sí, también, que es esta central de aquí, que la vamos a hacer con 12 medias varetas. Estas son con varetas y estas son con medias varetas, ¿sí? Vamos a hacer 7 que sean con 4 cadenas y 7 y 12, 7 que sean de 12 varetas y una de 12 medias varetas. Un circulito así chiquitito. Es lo único que vamos a hacer. Vamos a ahora tomar el hilo con el cual vamos a hacer esto. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a colocar en cualquiera de los puntos. Vamos a introducir el hilo y vamos a hacer ahora, levantamos también nuevamente
2 cadenas de altura. Si quieren pueden levantar 3 cadenas de altura. Si ustedes para las varetas levantan 3 cadenas de altura, ¿sí? Bien, yo levanto 2 cadenas. Tomo lazada, paso por el mismo punto y lo que vamos a hacer ahora son varetas. En cada punto vamos a hacer 2 varetas. Entonces significa que en cada punto nosotros vamos a hacer un aumento. Entonces, tenemos 12 varetas al comienzo. Al final vamos a tener 24 puntos, ¿sí? 24 varetas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en los 7 círculos, contando este, ¿sí? Vamos a tener que tener 7 círculos como tengo yo aquí, así, ¿ven? Entonces vamos a hacer esto a lo largo de toda la vuelta. 2 varetas en cada punto disponible, o sea, 12 puntos, 12 aumentos. Y en total, 24 puntos. Una vez que hemos finalizado los 12 aumentos y tenemos 24 puntos, tenemos las 2 cadenas y vamos a pasar ahora al punto siguiente y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a levantar 2 cadenas de altura, vamos a tejer en el siguiente punto otra vareta, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es en el próximo punto un aumento. Y la secuencia de esta vuelta va a ser un punto, un aumento, un punto, un aumento. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo empecé así? Para que en este puntito nosotros luego finalicemos con un aumento. Por eso yo hice las cadenitas sola, hice un punto y un aumento. Ahora volvemos a hacer otra vez un punto y en el próximo un aumento. Siempre estamos tejiendo con varetas aquí, ¿sí? Un punto solito, pasamos al siguiente punto y hacemos un aumento. 2 puntitos juntos en el mismo lugar. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Y recuerden que esto lo hacemos en las 7 piezas. Aquí ya estoy por finalizar toda la vuelta. Hice un punto, un aumento. Aquí me tocaría un punto solo. Y aquí vamos a finalizar y completar, aquí en este mismo puntito donde hicimos las 2 cadenas, vamos a hacer el punto que correspondería para finalizar el aumento. ¿Y qué hacemos ahora? Cortamos el hilo, tomamos la aguja lanera y vamos a cerrar con aguja lanera como lo hicimos anteriormente en la primera vuelta, ¿sí? Tomamos la aguja lanera, le enhebramos, están las 2 cadenas de altura, pasamos al siguiente punto. Y vamos a ir ahora al último puntito que hicimos y vamos a pasar por el medio. Hicimos ese cierre mejor y vamos a esconder los hilos y ya vamos a hacer ahora, antes de hacer, recuerden que de estas piezas tienen que ser 7. Vamos a hacer ahora esta piecita central. Vamos a hacer 4 cadenas de altura nuevamente porque vamos a hacer un arito como hicimos en el primer paso, ¿sí? Voy a hacer las 4. Bien, cuando finalizamos esas 4 cadenas, unimos la primera con la última con un punto deslizado. Hacemos un arito y en este arito vamos a hacer 2 cadenas de altura. Y vamos a hacer ahora, tomamos lazada y vamos a hacer 12 medias varetas. Las medias varetas lazamos, quedan 3 aritos, tomamos lazada y cerramos todo junto, ¿sí? Tomo lazada y cierro los 3 aritos juntos. Y así hacemos esto una sola vez porque va a ser la parte central. Sí, les recomiendo que cuando finalicen la pieza la cierren con aguja lanera y le dejen una hebrita larga porque la vamos a utilizar luego para coserla esta pieza a la central, ¿sí? Bien, de esta tenemos que hacer, recuerden, una solita con medias varetas. 12. Cortamos un hilo largo para coser luego la pieza al centro
Y vamos a volver a tomar la aguja lanera y vamos a cerrar con aguja lanera para que tenga una mejor terminación. No vamos a las 3 cadenas y si no pasamos al punto siguiente, pasamos por debajo por completo, que esto ya lo sabemos hacer. Vamos al punto último, pasamos por el medio, escondemos los hilitos y ya tenemos esta pieza, ¿sí? Bien. Vamos a tomar 2 de las piezas y les voy a contar. Tienen 36 puntos. Vamos a estar uniendo 12 puntos, 12 puntos aquí, 12 puntos aquí y 12 puntos aquí, ¿sí? Entonces vamos a repartir esos 36 puntos en 3 veces. Les cuento, tenemos la parte del frente y la parte de atrás. Nosotros esta partecita que la utilizamos, que quedaría como un pétalo, ven que se da vuelta, sería la parte de por detrás. La parte del frente quedaría aquí, ¿sí? Esta sería la parte de atrás. Pero la parte que gira así sería la parte de atrás. Por eso es importante que nosotros tengamos una prolijidad tanto en la parte del frente como en la parte trasera. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos esto tenga una mejor terminación. Y también tengamos prolijidad porque los puntos están tejidos por el derecho, pero después se da vuelta y queda por el revés. Entonces, vamos a formar un punto con el hilo y vamos a tomar. Vamos a ponernos en cualquiera de los puntos y vamos a hacer pasamos en uno de los puntos, hacemos una cadena en el primero y pasamos al segundo. Vamos a tomar esa colita de hilo y vamos a contar 2, 3, 4, puntos bajos, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el punto número 12 vamos a unirnos con el otro punto. Este hilito luego lo vamos a cortar, ¿sí? Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es ponernos aquí, tomamos un punto y hacemos un punto bajo y serían 12. Ya hemos unido 2 piezas, ¿sí? Ahora giramos la labor, hicimos esta pieza, hicimos 12 puntos aquí y en el punto número 12 unimos las piezas. Giramos y hacemos, contamos, nos ponemos en el mismo punto y hacemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la pieza número 12 ponemos aquí y la vamos a unir con esta primera. Con el primer puntito que nosotros hicimos una cadenita, bueno, ahí estaría el punto número 12. Ahí hacemos un punto bajo. Y entonces así quedaría esto, unidas las dos piezas. Este hilito sí vamos a cortarlo bien al ras y vamos a ver si hay que hacer alguna otra prolijidad por aquí. Ahora vamos a continuar tejiendo. Vamos a contar. Luego de hacer el pétalo hacemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta que contemos 12, ¿sí? Y vamos con el punto número 12. Muy bien. Aquí
si tejemos los 12 puntos. Ahora vamos a ponernos aquí y vamos a tejer. Vamos a marcar esto, si quieren, con un puntito donde está el punto número 12, que es el primero, y hacemos 2, 3, 4, hasta que lleguemos a tejer 12, 5. Aquí, cuando llegamos al punto número 12, vamos a pasar ese puntito, vamos a tomar la siguiente pieza y vamos a dejarla de frente, ¿sí? Y vamos a ponernos aquí y vamos a pasar ahí. Esperen, primero tengo que pasar la pieza y luego el hilo, me había quedado mal. Bien, ahora sí, y hacemos un punto bajo. Entonces aquí ya hemos completado los 12 puntos, giramos la labor y volvemos a tejer de frente. Nos volvemos a poner en ese mismo punto y contamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta que lleguemos a contar 12 puntos, ¿sí? Cuando lleguemos al punto número 11, unimos la otra pieza, ¿sí? Aquí ya llegué al punto número 11 y el 12, ¿sí? Voy a girar así y me voy a unir donde tengo el ganchito, que yo ya marqué donde está el punto número 12. Sacamos el ganchito, nos ponemos ahí y vamos a hacer un punto bajo. Bien, ahora vamos a ponernos a contar 12 puntos desde aquí. 1, ¿vieron? Que aquí ya esto quedaría ahí abierto. Otro pétalo, ¿sí? Vamos a, este quedaría acá, no, este pasaría acá a contarse. Aquí hemos hecho el punto número 12, vamos a empezar a contar 12 puntos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así hasta que llego a 12. Miren qué bonito que queda. Sí, aquí adentro queda un huequito, ¿sí? Pero es así como tiene que ir quedando. Miren lo bonito que está quedando. Ya tenemos dos, como si fueran dos pétalos, dos hojitas hechas. Contamos los 12 puntos. Vamos ahora a tejer uno. Lo marcamos porque este sería el punto número 12. Y vamos a tejer todos estos puntos hasta que lleguemos a este. ¿Sí? Cuando llegamos al puntito este, vamos a unirlo con el siguiente, con la siguiente pieza. Así que vamos a tejer 2 puntos bajos, 3. Nosotros tejemos de frente, pero luego cuando esto se abre, ¿sí? Queda del lado del revés. Pero nosotros siempre tejemos del lado del frente, ¿vieron? Aquí nosotros esos 12 puntos los tejemos aquí, de este lado del círculo. Seguimos tejiendo todos los puntitos hasta que llegamos ahí. Bien. Cuando llegamos al punto que sería el número 11, estamos completando casi que llegamos al número 12. Bueno, cuando llegamos al número 12, tomamos la siguiente pieza, la vamos a poner así de frente. Nosotros vamos a pasar el ganchillo por acá y vamos ahora a unir las piezas. Entonces, vamos a ponernos así. La pieza está del revés, pero nosotros pasamos así el punto por completo. Pasamos por las dos piezas, por esta y por esta, el ganchillo, y hacemos un punto bajo. Ahora giramos la labor
y volvemos a meternos dentro de este mismo punto y volvemos a hacer otro punto bajo, ¿sí? Y volvemos a contar 12 puntos. 2, 3, seguimos tejiendo de frente, ¿sí? 4, 5, cada vez se nos van uniendo más piezas y queda todo junto, ¿sí? Para tejerlo. Así tiene que ir quedando. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta que lleguemos al punto número 11. Llegué a tejer 11 puntos, me voy al punto número 12, pongo el ganchillo y me encuentro con el ganchito. Paso y luego saco el ganchito. Así no tengo que volver a contar los puntos. Voy a pasar por acá por las dos y hago un punto bajo. Ahora vamos a seguir al siguiente puntito y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta que lleguemos a 12, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacemos el primer puntito y lo marcamos. Bien, y aquí otra vez se va acomodando. Una vez que vamos tejiendo, esto se va acomodando. ¿Ven lo bonito que va quedando? Bien. Ahora seguimos contando los puntos o seguimos tejiendo directamente todos estos puntitos bajos hasta que lleguemos al centro. ¿Sí? Hasta que lleguemos a este puntito. Volvemos a tomar la pieza que continúa y vamos a pasar en este punto y vamos a tomar la pieza. Está de frente, pero nosotros de atrás hacia adelante, esta sería la parte de atrás hacia adelante vamos a tomar el punto. Pasamos el hilo y luego hacemos un punto bajo, ¿sí? Y aquí hemos completado los 12 puntos bajos. Ahora giramos la labor y vamos a tejer aquí 12 puntos. En este mismo punto lo tomamos aquí y hacemos 12 puntos bajos. Vamos a hacer mejor hasta el 11 porque el 12 lo vamos a unir con el otro. Aquí ya llegué al punto número 11, me paso al 12 y vuelvo a meterme, ¿sí?, en el ganchito que usé para marcar el punto número 12 hoy, que sería el punto número 1, pero acá sería el 12, y vamos a hacer un punto bajo. Y volvemos a hacer lo mismo, ¿sí? Empezamos a tejer en el punto que sigue, puntos bajos, cuentan 12 puntos bajos y, ¿sí?, voy a hacer este aquí, suelto el hilo para arriba y aquí les muestro cómo va quedando esta hermosa flor. Miren lo bonita que va quedando y lo lindo que queda con esos centros que van haciendo como otra flor dentro, ¿sí? Bueno, yo voy a continuar tejiendo así como les mostré las piezas que faltan y voy a mostrarles también cómo hacemos para hacer esta última pieza, ¿sí? Cómo hacemos cuando vamos a terminar de unir esto. Aquí ya completé los 11 puntos y ahora tengo que unir esta pieza que me falta. Tengo que unir esta pieza y luego quedaría para terminar esta también. Entonces así quedaría. Luego esto se va acomodando, ¿sí? Se van abriendo y se va acomodando. Pero bueno, ahora estamos para poner la pieza número 7. Hicimos 11 puntos. En el punto número 12 volvemos a pasar el ganchillo, traemos la pieza faltante que sería la séptima y vamos a ponerla como hemos hecho en los otros. Hacemos un punto bajo, giramos, sí quedaría, ay, disculpen si no lo mostré, esperen que lo voy a hacer de nuevo, voy a desarmarlo, bien, acá estamos con este,
pasamos este punto, lo pasamos, tomamos la pieza que continúa, pasamos el punto, volvemos a pasar y hacemos un punto bajo, ¿sí? Ahora giramos la pieza y volvemos a hacer en ese mismo punto donde introducimos la aguja, volvemos a hacer nuevamente el primer punto. 2, como hemos hecho, ¿sí? 3, y acá lo mismo de siempre. Lo que pasa que queda todo más apretadito, ¿sí? 2, 3, y así hasta que completemos 12 puntos, ¿sí? Perdón, 12 no, 11 porque tenemos que unir con este. Contamos el punto número 11 y en el 12 hacemos la unión. Llegué al punto número 11, ahora estamos en el 12, lo pasamos por completo. Vamos a buscar este otro punto que estaría marcado. Pasamos, sacamos el ganchito y vamos a hacer un punto bajo. Y volvemos a hacer ahora, desde este punto siguiente, comenzamos a hacer 12 puntos bajos. Pues una vez que hemos hecho los 12 puntos bajos de aquí arriba, hacemos el primer punto de los 12 y vamos a marcarlo. Ahora vamos a tejer todos los puntos hasta que lleguemos al anteúltimo. ¿Sí? Recuerden, todos puntos bajitos. 2, que en realidad serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y ahora faltaría un puntito para completar el 12. Pasamos ese punto y tomamos el punto del otro lado de enfrente, ¿sí? Vamos al punto, lo pasamos y hacemos un punto bajo. Giramos la labor, empezamos desde este punto y contamos 1, 2, 3, está todo más junto ahora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el punto número 12 lo paso, me junto con este otro ganchito que sería el punto número 12 que ya habíamos contado, o sea sería el primero pero el punto número 12 en este caso, y ahora volvemos a hacer todos estos puntos de arriba. Muy bien, y una vez que hemos finalizado los 12 puntos, hacemos un punto bajo y cierro, corto el hilo. Sacamos hacia arriba y cerramos esta primera vuelta. Y ahora vamos a hacer luego toda una vuelta completa con puntos bajos, ¿sí? Vamos a pasar el hilo por acá atrás. Bien, y escondemos los hilitos. Miren lo bonito, bonito que está quedando, ¿sí? Así que ahora lo que nosotros vamos a hacer es tomar el mismo color, lo hemos cortado, ahora vamos a hacer un nudito con el hilo, nuevamente un punto con el hilo, y vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Toda una vuelta completa de puntos bajos, ¿sí?
otra vuelta de puntos bajos. Y estos puntos bajos lo que van a hacer es hacerlo más como una flor, ¿sí? Bien. Entonces nos vamos a posicionar, por ejemplo, en este punto, para que luego lo cerremos con aguja lanera y quede mejor. Nos vamos a poner en este puntito, vamos a hacer una cadena de altura y pasamos al siguiente punto. Vamos a hacer un punto bajo, pasamos directamente aquí, pasamos y hacemos un punto donde está el centro del pétalo. Pasamos y hacemos un puntito ahí, un puntito bajo. Y luego seguimos tejiendo todos estos puntos bajos que se ven. ¿Vieron? Bueno, acá yo en este caso no estoy viendo porque la cámara me queda lejos. Y aquí continuamos tejiendo puntos bajos, ¿sí? Todos los puntos bajos, haciendo toda una vuelta de puntos bajos. Esto es muy sencillo, ¿sí? Solamente tenemos que tejer puntos bajos en cada punto que tenemos disponible para tejer. Y cuando llegamos a esa unión, que serían como unas hojitas o que queda así abierto, la unión de estos dos aquí, vamos a hacer un punto bajo. Nos ponemos en el centro aquí y hacemos un punto bajo. ¿Sí? Y continuamos tejiendo puntos bajos. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Así que es muy sencillo, ¿sí? Seguimos tejiendo puntos bajos, ¿sí? Cuando hemos logrado dar toda la vuelta, nos vamos a volver a encontrar con esa cadenita de altura que habíamos hecho hoy al comienzo, en la vuelta anterior, y vamos a pasar con aguja lanera. Dimos toda la vuelta completa, vamos a pasar al punto siguiente de la cadena, la vamos a pasar por completo, vamos a pasar a este punto, a esta no, al siguiente, ¿sí? Así, no, mejor no, vamos a pasar a esta enseguida, ¿sí? Mejor a esta, ¿sí? Luego de que está hecha la cadenita, pasamos a este punto, lo pasamos por completo y vamos al último punto y lo pasamos por el medio. ¿Sí? Ahí. Y ahí queda una mejor terminación. Vamos a esconder los hilitos bien por atrás, bien prolijo. Y luego tomamos esta pieza y la vamos a coser aquí al centro. Miren lo bonito que está quedando o lo bonito que ha quedado, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es poner esta pieza por aquí adelante, ¿sí? Y la tenemos que coser aquí, dando puntaditas en esta parte rosa de aquí atrás. Vamos pasando un puntito por aquí, por atrás, y vamos tomando otra vez, pasamos otra vez por aquí. Y vamos a pasar la aguja. Saqué el hilo. Bueno, vamos a volver a pasar otra vez, voy a pasar por otro lado. Y vamos a ponernos aquí en la cadenita, la vamos a pasar completa, ¿sí? Y vamos a ir ahora por la otra cadenita y vamos a volver a meternos adentro, ¿sí? Y vamos a volver a salir. Espero que no salga en el mismo lugar, así no pasa como hoy, pero no importa si pasa. Bien, pasamos otra vez otro punto, lo pasamos bien por abajo, volvemos a pasar este punto y nos vamos aquí. Y así, esto es lo que vamos a hacer para que esto quede bien tomado y que quede prolijo, ¿sí? Bien, bien en el centro. Y vamos pasando esto para que quede una prolijidad en la terminación. Vamos con este punto, lo pasamos por completo, ¿sí? Y así vamos metiéndonos en el centro y vamos cosiendo esta pieza central. Y aquí estaría finalizada esta hermosa pieza. Miren lo bonita que quedó hermosa. Así queda por el lado de atrás. Está muy bonita,
Como vieron, es muy fácil de tejer. Sí, ustedes luego después tienen que acomodarla un poco porque de tanto que la toqueteamos para un lado y para el otro, se queda como media desarmada, pero está muy, muy, muy bonita. También requiere muy poco material, lo pueden hacer como ya les dije con cualquier tipo de hilado que quieran. Espero que les haya gustado, que realicen muchas de estos mandalas, posaplatos, platos de sitio, em, puede ser eh, un accesorio, lo que ustedes quieran. Les doy muchas gracias por suscribirse al canal, gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, ya la comunidad está creciendo un montón, les doy muchas, muchas gracias por su apoyo, por ver los videos, por compartirlos, por realizar comentarios muy hermosos y amables y también por sus me gusta. Todo eso apoya al canal para que siga creciendo y más personas puedan conocer este hermoso canal y poder realizar estos lindos videos. Les doy muchas, muchas gracias de corazón y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.